Mi nombre es Sofía, tengo 31 años, y hasta hace poco creía que había encontrado la fórmula perfecta para la felicidad. Trabajaba como contadora en una firma mediana en Polanco. Tenía mi departamento en la Roma Norte, que había decorado con tanto amor. Mis rutinas de yoga los sábados por la mañana. Y sobre todo, tenía a Camila como mi mejor amiga desde los 15 años. Camila y yo éramos inseparables desde la prepa. Nos conocimos en el primer día de clases cuando las dos llegamos tarde, y tuvimos que sentarnos en los únicos lugares disponibles hasta adelante, justo frente al maestro más estricto de la escuela. Esa situación incómoda se convirtió en nuestra primera complicidad, y desde entonces fuimos uña y mugre. Éramos esas amigas que se prestan la ropa sin preguntar, que se quedan despiertas toda la noche consolándose por desamores, que planean sus vidas futuras juntas como si fueran hermanas. Crecimos juntas en las mismas calles de la Condesa, compartimos secretos que nadie más conocía, celebramos cada triunfo y lloramos cada derrota. Camila era la aventurera de las dos, tan impulsiva, carismática, siempre rodeada de pretendientes. Yo era la sensata, la que planificaba, la que limpiaba los desastres que ella dejaba a su paso. Funcionábamos perfectamente como equipo. Durante años, nuestros novios iban y venían sin causar mayor conflicto entre nosotras. Teníamos una regla no escrita, pero sagrada: las amigas van primero. Siempre. Hasta que llegó Mateo a nuestras vidas, y todo cambió para siempre. Camila lo conoció en una fiesta de un amigo en común, un viernes de marzo que marcó el inicio del fin de nuestra amistad, aunque yo no lo supiera entonces. Llegó a casa esa noche radiante, con esa energía especial que solo aparecía cuando algo realmente importante había pasado. Se quedó despierta hasta las 4 de la mañana, contándome sobre este chavo increíble que había conocido en arquitecto, de sonrisa perfecta, que tocaba guitarra y tenía los ojos más verdes que había visto en su vida. Durante los siguientes 6 meses, Mateo fue prácticamente lo único de lo que Camila hablaba. Yo empecé a conocerlo a través de sus historias, sus citas en cafés de Coyoacán, sus escapadas de fin de semana a Tepoztlán, sus conversaciones hasta el amanecer sobre arte y música. Se veía tan enamorada que me daba ternura y, si soy honesta, un poquito de envidia sana. La primera vez que lo vi en persona fue en el cumpleaños de Camila en su departamento de la Roma Sur. Ella me lo había descrito tan perfectamente que lo reconocí inmediatamente cuando entró en alto, delgado, con esa barba cuidada que está de moda, y una manera de vestir casual pero elegante. Pero lo que más me impactó no fue su físico, sino la manera en que Camila lo miraba cuando él no se daba cuenta. Era como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida. Esa noche conversamos los tres durante horas. Mateo era inteligente, divertido, tenía opiniones interesantes sobre todo, y una manera de escuchar que te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Trabajaba en un despacho de arquitectura sustentable. Le gustaba viajar con mochila al hombro, y tenía esa pasión genuina por crear espacios que hicieran sentir bien a las personas. Durante la fiesta noté algo que me llamó la atención. Aunque era evidente que Mateo quería mucho a Camila, había momentos en los que parecía ligeramente desconectado, como si su mente estuviera en otro lugar. Camila, por su parte, estaba tan enamorada que no se daba cuenta de estos pequeños detalles. Cuando me fui esa noche, me llevé una sensación extraña, que no supe cómo interpretar. Mateo me había parecido genuinamente agradable, el tipo de persona con la que podrías hablar durante horas sin aburrirte. Pero también había algo en la manera en que me había mirado, en cómo había recordado cada detalle de las conversaciones que habíamos tenido mientras Camila estaba ocupada con otros invitados, que me hizo sentir incómoda. 2 semanas después, Camila llegó a mi departamento llorando con una botella de vino y el corazón roto. Mateo había terminado con ella de manera abrupta, sin dar explicaciones claras, simplemente diciendo que no se sentía listo para una relación seria. Esa noche me quedé despierta consolándola, prometiéndole que todo estaría bien, que era la pérdida de él, no de ella, pero en secreto, no podía quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos verdes, y la manera en que había pronunciado mi nombre esa noche en su cumpleaños. Lo que no sabía entonces era que Mateo no había terminado con Camila por falta de compromiso, sino porque no podía dejar de pensar en mí. 3 meses después de la ruptura de Camila, mi vida siguió su curso normal mientras ella sanaba lentamente su corazón roto. Había empezado a salir con un doctor que conoció en el gym, y aunque no la veía tan ilusionada como había estado con Mateo, al menos sonreía otra vez. Como buena amiga, me alegraba ver que estaba recuperándose. Fue en una tarde de junio, mientras hacía mi compra semanal en el Superama de la Roma, que me topé con él por casualidad. Estaba en el pasillo de cereales, concentrado leyendo las etiquetas nutricionales, cuando alzó la vista
y nuestros ojos se encontraron. Mi corazón dio un vuelco que me tomó completamente desprevenida. Le sonreí y nos pusimos a platicar como si fuéramos viejos conocidos. Me preguntó por Camila con genuina preocupación. Me contó que había estado trabajando en un proyecto muy demandante que lo tenía absorbido, y de alguna manera terminamos tomando un café en la plaza de la esquina, que se extendió por 3 horas. Ese primer café se sintió como reencontrar a un amigo de toda la vida. Mateo tenía esa facilidad para hacer que cualquier conversación fluyera naturalmente, desde temas profundos hasta tonterías que nos hacían reír hasta las lágrimas. Me contó sobre su proyecto de construir una casa sustentable para una familia en Xochimilco. Yo le platiqué sobre mi nuevo cliente que me tenía batallando con su contabilidad desastrosa. Cuando nos despedimos, me dijo que le había encantado platicar conmigo, y me preguntó si podíamos repetirlo pronto. Yo acepté, pero con una condición que me salió del alma, que esto tenía que ser transparente, que no podíamos ocultárselo a Camila. Él asintió inmediatamente y me dijo que tenía razón, que respetaba mucho nuestra amistad, como para crear problemas entre nosotras. Esa noche llamé a Camila y le conté todo. Su reacción me tranquilizó completamente. Me dijo que le daba mucho gusto que Mateo y yo pudiéramos ser amigos, que ella ya había superado esa etapa de su vida, y que incluso le parecía lindo que 2 personas, que ella quería tanto, pudieran llevarse bien. Durante los siguientes 2 meses, Mateo y yo desarrollamos una amistad hermosa y transparente. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana para comer, tomar café, o simplemente caminar por los parques de la ciudad. Siempre le contaba todo a Camila, quien parecía genuinamente contenta de que hubiera encontrado un buen amigo. Pero lentamente, sin que ninguno de los dos lo reconociera en voz alta, nuestra amistad empezó a transformarse en algo más profundo. Las conversaciones se volvieron más íntimas, los silencios cómodos más largos, las miradas más intensas. Mateo empezó a buscar excusas para tocar mi mano. Cuando reíamos, yo empecé a arreglarme con más cuidado, cuando sabía que nos íbamos a ver. Una noche de agosto, mientras caminábamos por la Alameda Central después de ir al cine, todo cambió. Habíamos visto una película romántica que nos había dejado a los dos con el corazón sensible, y cuando paramos frente a la fuente principal, Mateo me tomó de las manos y me dijo que ya no podía fingir que solo éramos amigos. Me besó bajo las luces de la ciudad, suave y desesperadamente al mismo tiempo, y yo sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban en su lugar. Era el beso que había estado esperando sin saberlo, la conexión que había buscado en todas mis relaciones anteriores, sin encontrarla nunca. Los siguientes 6 meses fueron los más felices de mi vida. Mateo y yo nos enamoramos de una manera profunda y real, construyendo una relación basada en la honestidad, el respeto mutuo y una compatibilidad que parecía casi mágica. Él me enseñó a ver la belleza en la arquitectura de la ciudad. Yo le enseñé a encontrar orden en el caos de los números. Juntos descubrimos restaurantes escondidos, rutas de senderismo en el Ajusco, galerías de arte, que se convertían en nuestros lugares sagrados. Camila siguió siendo mi mejor amiga, aparentemente feliz con mi relación, siempre preguntando por Mateo con cariño genuino. Yo me sentía afortunada de tener su bendición, de poder compartir mi felicidad con ella, sin crear conflictos. Fue hasta una noche de febrero, cuando Mateo y yo estábamos acurrucados en su sofá, viendo una serie, que él me tomó la mano, y me dijo que quería casarse conmigo. No fue una propuesta formal con anillo y discurso preparado, sino una conversación natural entre 2 personas que sabían con certeza que querían pasar el resto de sus vidas juntas. Le dije que sí sin dudar ni un segundo. La fecha de la boda se fijó para octubre, una ceremonia íntima en el jardín de mis papás en Coyoacán, solo con familia cercana y amigos íntimos. Camila sería mi madrina de honor, por supuesto. Parecía tan emocionada como yo por la boda, ayudándome a elegir el vestido, organizando mi despedida de soltera, siendo la amiga perfecta en el momento más importante de mi vida. Lo que no sabía entonces era que esa felicidad perfecta tenía fecha de caducidad, y que mi mejor amiga había estado guardando un resentimiento que crecía como tumor maligno en su corazón, desde el día que Mateo y yo nos dimos nuestro primer beso. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como había soñado. Mateo y yo nos mudamos a un departamento precioso, en la del Valle, con ventanales enormes, y una terraza donde desayunábamos los domingos mientras leíamos el periódico. Establecimos rutinas de pareja que me llenaban de ternura. Él me preparaba café en las mañanas antes de irse al despacho. Yo le dejaba notitas en su portafolios, con mensajes cursis que lo hacían sonreír. Camila seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar los viernes, me acompañaba a hacer compras los sábados, y parecía haberse adaptado perfectamente
a su nuevo rol en nuestra dinámica de tres. Incluso había empezado una relación seria con Roberto, el doctor del gym, y los cuatro salíamos juntos regularmente, como si fuéramos el grupo de amigos más normal del mundo. Pero después de algunos meses, empecé a notar pequeñas cosas que me generaban una sensación incómoda que no sabía cómo interpretar. Camila había desarrollado la costumbre de llegar a nuestro departamento sin avisar siempre, con alguna excusa perfectamente razonable. Se le había olvidado algo en mi coche, quería mostrarme un vestido que había comprado, necesitaba mi opinión sobre algún drama del trabajo. Al principio me daba gusto verla tan cómoda en mi nueva casa, pero después de varios meses empezó a sentirse invasivo. También noté que siempre tenía comentarios sutiles sobre mi relación con Mateo. Nunca nada directamente negativo, pero siempre observaciones que me hacían dudar de pequeñas cosas. Cuando Mateo llegaba tarde del trabajo, ella decía cosas como que, qué suerte tenía de tener un esposo tan dedicado, pero con un tonito que no terminaba de sonar sincero. Cuando yo mencionaba algún plan que teníamos para el fin de semana, ella hacía caras como de que le parecía aburrido, aunque después dijera que le sonaba padrísimo. Lo más extraño era la manera en que interactuaba con Mateo cuando los tres estábamos juntos. Se había vuelto más coqueta, más táctil, siempre encontrando excusas para tocarlo cuando hablaban, una mano en el hombro, para enfatizar un punto, un empujoncito juguetón cuando él hacía una broma, abrazos que duraban un poquito más de lo normal cuando se despedía. Mateo, por su parte, parecía incómodo con estas interacciones, pero las manejaba con educación, como cualquier persona bien portada haría con la mejor amiga de su esposa. Nunca me dijo nada al respecto, pero yo podía notar tensión en su postura corporal cuando Camila se ponía muy efusiva. Una noche de abril, después de una cena particularmente incómoda, en la que Camila había bebido más de la cuenta y se había puesto especialmente cariñosa con los dos, Mateo y yo tuvimos nuestra primera conversación seria sobre ella. Me dijo que había notado que Camila parecía estar pasando por una etapa difícil, que tal vez estaba proyectando alguna insatisfacción con Roberto en nosotros, pero que no quería crear problemas entre mi mejor amiga y yo, por algo que podría ser solo su imaginación. Yo le agradecí su sensibilidad, pero por dentro empezó a crecer una semillita de ansiedad, que no podía ignorar completamente. Las cosas escalaron cuando comenzamos a recibir llamadas extrañas a la casa. Alguien llamaba, dejaba que sonara 3 o 4 veces, y colgaba cuando contestábamos. Al principio pensamos que eran llamadas equivocadas o vendedores molestos, pero empezaron a llegar a horas muy específicas, cuando acabábamos de llegar del trabajo, cuando estábamos cenando, cuando nos íbamos a dormir. Mateo instaló un identificador de llamadas, pero los números siempre aparecían bloqueados, o como desconocidos. Después empezaron a llegar cartas anónimas al departamento. No eran amenazas ni nada dramático, solo notas extrañas que decían cosas como, no todo es lo que parece o, pregúntale a tu marido por qué realmente terminó con su ex. Las primeras las tiramos a la basura pensando que era algún vecino loco o niños haciendo travesuras. Pero cuando la quinta carta llegó con detalles específicos sobre nuestras rutinas diarias, sobre lugares donde habíamos estado que no habíamos publicado en redes sociales, sobre conversaciones privadas que habíamos tenido, supe que alguien nos estaba vigilando de cerca. La ansiedad empezó a manifestarse físicamente. No podía dormir bien, me dolía el estómago constantemente, me sobresaltaba con cualquier ruido extraño. Mateo estaba igual de preocupado que yo, pero trataba de mantener la calma para no alterarme más. Una tarde, mientras organizaba mi closet, encontré algo que me heló la sangre. Una de mis blusas favoritas, una que había estado buscando durante semanas, estaba en el fondo del cajón con un pequeño desgarre que definitivamente no había estado ahí antes. Era como si alguien hubiera entrado a mi casa, hubiera tocado mis cosas, hubiera dejado evidencia deliberada de su presencia. Esa noche no pude fingir, más que todo estaba bien. Le conté a Mateo sobre la blusa, sobre la sensación constante de ser observada, sobre la certeza creciente de que alguien estaba tratando de sabotear nuestra felicidad. Lo que no le conté era la sospecha terrible que había empezado a formar en mi mente, una sospecha que me llenaba de culpa y terror, aunque la única persona con acceso libre a nuestro departamento, con conocimiento íntimo de nuestras rutinas, con motivos ocultos para querer lastimarnos, era mi mejor amiga. El descubrimiento llegó de la manera más inesperada, en un momento completamente ordinario que se transformó en el punto de quiebre de mi vida. Era un sábado por la mañana de mayo. Mateo había salido temprano a jugar fútbol con sus amigos del trabajo, y yo había decidido hacer una limpieza profunda del departamento. Estaba organizando los cajones de la cocina cuando encontré el celular de Mateo, olvidado sobre el refrigerador, junto con sus llaves y su cartera. Normalmente no habría pensado 2 veces en llevárselo al deportivo donde jugaba,
Pero esa mañana sonó 3 veces seguidas mientras yo seguía limpiando. La tercera vez decidí contestar, pensando que podría ser una emergencia. Al principio no reconocí la voz porque estaba distorsionada, como si alguien estuviera hablando a través de una tela o tratando de cambiar su tono natural. Era una mujer, y sus palabras me golpearon como puñetazos al estómago. Me dijo que sabía quién era yo, que tenía información que me interesaría conocer sobre mi marido, que si quería saber la verdad sobre por qué Mateo realmente había terminado con su novia anterior, debería revisar el cajón izquierdo de su escritorio en la oficina, atrás de los folders azules. Cuando le pregunté quién era, colgó inmediatamente. Me quedé parada en la cocina durante varios minutos, con el teléfono en la mano, sintiendo como mi mundo empezaba a tambalearse. Parte de mi mente racional me decía que era obviamente alguien tratando de crear problemas, que debería ignorar completamente el mensaje. Pero otra parte, la parte que había estado sintiendo que algo no estaba bien durante meses, sabía que no podría vivir con la duda. Mateo tenía la llave de su oficina en el llavero que había dejado en casa. Manejé hasta el despacho de arquitectura, con las manos temblando en el volante. Era sábado, así que el edificio estaba prácticamente vacío. Subí al cuarto piso donde estaba su oficina, abrí la puerta con manos temblorosas, y me dirigí directamente a su escritorio. El cajón izquierdo tenía seguro, pero conocía a Mateo lo suficiente para saber que usaba la misma combinación para toda nuestra fecha de aniversario. Se abrió al primer intento. Lo que encontré ahí cambió para siempre la manera en que veía a mi esposo, a mi mejor amiga y a mí misma. Había una carpeta manila llena de fotografías impresas que al principio no pude procesar completamente. Eran fotos de Camila y él, pero no las fotos normales que una pareja se toma durante una relación. Estas eran diferentes, íntimas de una manera que me revolvió el estómago, pero lo que realmente me destrozó fueron las cartas. Más de 20 cartas escritas a mano por Camila fechadas durante todo el tiempo que supuestamente habían estado separados durante los meses en que ella me había consolado por su ruptura, durante el periodo en que Mateo y yo empezamos a salir. Las primeras cartas eran súplicas desesperadas para que volvieran, promesas de cambiar, declaraciones de amor eterno, pero las últimas, las que estaban fechadas después de que Mateo y yo empezáramos a salir en serio, eran completamente diferentes. Eran cartas llenas de planes detallados, estrategias para sabotear nuestra relación, maneras específicas de hacerme dudar de mi matrimonio. En una de las últimas cartas fechadas, apenas 2 semanas antes, Camila había escrito: "Ann ya empezó a funcionar. Sofía está paranoica. Mateo está estresado. Y yo he estado plantando las semillas perfectas. Pronto se va a dar cuenta de que tú y yo estamos destinados a estar juntos, y todo va a volver a ser como debe ser". Pero la parte que me destrozó completamente fue descubrir que algunas de estas cartas tenían respuestas de Mateo. Respuestas que mostraban que él no había cortado completamente el contacto con ella, que habían estado intercambiando mensajes, que él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo y no había hecho nada para detenerla. En una de sus respuestas, Mateo había escrito: "No puedo seguir con esto. Camila, lo que tengo con Sofía es real. Tienes que parar". Pero en otra, fechada apenas una semana después, había escrito: "Ann, tal vez tienes razón. Tal vez cometí un error casándome tan rápido. Necesito tiempo para pensar". Me senté en el suelo de su oficina y lloré durante 1 hora entera. No solo había descubierto que mi esposo había estado manteniendo una comunicación secreta con mi mejor amiga, sino que esa misma mejor amiga había estado orquestando sistemáticamente una campaña para destruir mi matrimonio desde adentro. Todas las llamadas extrañas, las cartas anónimas, la sensación de ser observada, las cosas movidas en mi casa, todo había sido Camila. La persona en quien más confiaba en el mundo había estado usando esa confianza como un arma para destrozar mi vida. Cuando llegué a casa esa tarde, Mateo ya había regresado del fútbol y estaba en la ducha. Me senté en la sala a esperarlo, con las cartas y las fotos esparcidas sobre la mesa de centro como evidencia de un crimen. Cuando salió y vio todo eso ahí, su cara se puso completamente pálida. No trató de negarlo, no intentó inventar excusas. Simplemente se sentó frente a mí y esperó a que yo hablara primero. Le pregunté cuánto tiempo había estado pasando esto, por qué no me había dicho nada, cómo había podido permitir que Camila me hiciera esto sabiendo lo mucho que yo la quería. Sus respuestas fueron patéticas. Me dijo que había tratado de cortar el contacto con ella varias veces, pero que ella siempre encontraba maneras de volver a meterse en su vida, que sabía que estaba mal,
pero que no sabía cómo manejar la situación sin lastimar nuestra amistad, que nunca había querido que llegara tan lejos. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos casamos, pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que esto era solo el principio, y que Camila tenía planes mucho más elaborados y destructivos de los que habíamos descubierto hasta entonces. Los siguientes días después del descubrimiento fueron los más tensos de mi matrimonio. Mateo y yo nos movíamos por el departamento como extraños educados, intercambiando solo las palabras necesarias para funcionar como pareja, pero evitando cuidadosamente cualquier conversación real sobre lo que había encontrado en su oficina. Él había prometido cortar todo contacto con Camila, cambiar su número de teléfono, incluso considerar cambiarse de trabajo, si ella seguía siendo un problema. Yo había aceptado sus promesas, pero por dentro sabía que nuestra relación había cambiado irreversiblemente. La confrontación inevitable llegó el jueves por la tarde, cuando Camila apareció en nuestro departamento sin avisar, como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pero esta vez, yo estaba lista para ella. Abrí la puerta y la miré directamente a los ojos sin sonreír, sin fingir que todo estaba normal. Ella inmediatamente supo que algo había cambiado. Su sonrisa habitual se desvaneció y la vi adoptar esa postura defensiva que conocía desde que éramos adolescentes. Le dije que necesitábamos hablar, que sabía lo que había estado haciendo, que tenía evidencias de todo. Su reacción no fue la negación que esperaba, sino algo mucho peor. Se rió. Se rió con una frialdad que nunca le había visto, como si finalmente hubiera decidido quitarse una máscara que había estado usando durante años. Me dijo que había estado esperando este momento, que se había cansado de fingir que éramos amigas cuando en realidad siempre habíamos estado compitiendo por todo. Lo que me confesó esa tarde me destrozó de maneras que no sabía que eran posibles. Me dijo que había estado enamorada de Mateo desde mucho antes de conocerlo oficialmente, que había estado siguiéndonos y observándonos desde que éramos adolescentes, esperando el momento perfecto para encontrar a alguien que fuera exactamente mi tipo para poder quitármelo. Había manipulado toda la situación desde el principio. Había investigado qué tipo de hombres me gustaban. Había buscado específicamente a alguien con esas características. Había empezado una relación con él solo para poder traerlo a mi vida. Su plan siempre había sido hacer que me enamorara de su novio, para después poder usar eso en mi contra, pero lo que no había anticipado era enamorarse realmente de Mateo en el proceso. Cuando él terminó con ella para estar conmigo, toda su manipulación se había vuelto en su contra, y la obsesión había crecido hasta convertirse en algo enfermizo y peligroso. Me contó que había estado entrando a nuestro departamento regularmente usando la copia de llaves que había hecho meses atrás, que había estado revisando nuestras cosas, leyendo nuestros mensajes privados. Incluso había instalado cámaras pequeñas en 2 cuartos para poder observar nuestras rutinas íntimas, las llamadas anónimas, las cartas, las cosas movidas del lugar. Todo había sido parte de un plan sistemático, para volverme paranoica, para crear tensión en mi matrimonio, para hacer que Mateo empezara a dudar de su decisión de casarse conmigo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era descubrir que había estado documentando todo meticulosamente, tomando fotos y videos de momentos privados míos y de Mateo, recopilando información personal que había obtenido entrando ilegalmente a nuestro hogar. Cuando le pregunté por qué me estaba confesando todo esto, me dijo que porque ya no importaba, que había decidido que si no podía tener a Mateo, entonces se aseguraría de que yo tampoco pudiera tenerlo. Esa misma noche, mientras Mateo y yo tratábamos de procesar lo que había pasado, empezó la fase más cruel de su venganza. Comenzó a publicar en redes sociales información privada sobre nosotros, fotos íntimas que había tomado sin nuestro consentimiento, detalles sobre nuestras peleas matrimoniales que había escuchado a través de las cámaras, incluso información financiera personal que había obtenido revisando nuestros documentos. Pero lo más devastador fue cuando empezó a contactar a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, contándoles versiones distorsionadas de la historia que nos hacían ver como personas terribles. Le dijo a mis papás que Mateo me estaba siendo infiel y que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Le dijo a los jefes de Mateo que él estaba robando ideas de proyectos para venderlas por fuera. Le dijo a nuestros amigos que nuestro matrimonio era una mentira, que yo había sabido desde el principio que él seguía enamorado de ella. En una semana, nuestra vida social completa se había desintegrado. Las personas que queríamos empezaron a tratarnos con desconfianza, a hacer preguntas incómodas, a alejarse de nosotros por el drama constante que Camila había creado alrededor nuestro. La gota que derramó el vaso fue cuando se presentó en la oficina de mi jefe con una carpeta llena de supuestas evidencias de que yo había estado malversando
fondos de la empresa para pagar gastos personales. Eran documentos completamente falsos, pero elaborados con tanto cuidado que mi jefe no tuvo otra opción más que suspenderme mientras investigaban las acusaciones. Esa noche, sentada en la sala de nuestro departamento, que ya no se sentía como un hogar seguro, rodeada de los escombros de la vida que habíamos construido juntos, finalmente entendí que Camila nunca había sido mi amiga. Durante 15 años, había sido una extraña que me odiaba viviendo dentro de mi vida, esperando el momento perfecto para destruir todo lo que yo amaba. Y lo más aterrador de todo era darme cuenta de que su plan estaba funcionando perfectamente. La decisión de separarme de Mateo no llegó de un momento de enojo o dolor, sino de una claridad fría y terrible que me invadió una madrugada mientras lo veía dormir. Me di cuenta de que, sin importar cuánto nos amáramos, Camila había logrado envenenar la base de confianza sobre la cual se construía nuestro matrimonio. No era solo que él hubiera mantenido contacto secreto con ella, o que hubiera permitido que me lastimara durante meses sin decirme nada. Era que nuestra relación entera había nacido de la manipulación de otra persona. Y esa verdad hacía que cada momento hermoso que habíamos compartido se sintiera contaminado. Le pedí que se fuera del departamento temporalmente, mientras yo decidía qué hacer con mi vida. Él aceptó sin protestar, cargando con una culpa que lo había estado consumiendo desde que todo salió a la luz. Los primeros días sola fueron los más difíciles de mi vida adulta. El silencio del departamento se sentía asfixiante. Cada rincón me recordaba momentos felices que ahora se veían diferentes bajo la nueva luz de la verdad. Tenía que cambiar las cerraduras, revisar cada rincón en busca de las cámaras que Camila había instalado, y lidiar con la violación constante de mi privacidad que había estado viviendo sin saberlo durante meses. Encontré 3 cámaras diminutas, una en el dormitorio o la sala, y una en la cocina. Al verlas, sentí una náusea profunda al pensar en todos los momentos íntimos que había compartido con Mateo, que habían sido observados por los ojos enfermos de mi supuesta mejor amiga. El trabajo se convirtió en otra pesadilla, aunque la investigación sobre las acusaciones falsas de Camila eventualmente demostró mi inocencia. El daño a mi reputación profesional ya estaba hecho. Algunos colegas me miraban con desconfianza, otros con lástima. Los clientes empezaron a pedir que otros contadores manejaran sus cuentas. Mi jefe, aunque oficialmente me había reinstalado, claramente estaba incómodo conmigo. Mis papás no sabían cómo reaccionar ante toda la situación. Mamá alternaba entre la preocupación maternal y una especie de decepción silenciosa, como si yo hubiera fallado en alguna prueba fundamental de la vida. Papá trataba de ser práctico, ofreciéndome consejos legales sobre cómo lidiar con el acoso de Camila, pero podía ver en sus ojos que no entendía completamente cómo había llegado a esta situación. Los amigos fueron tal vez la pérdida más dolorosa. Nuestro círculo social se dividió de maneras que no había anticipado. Algunos se quedaron claramente del lado de Camila, creyendo su versión de que yo era la villana que le había robado el amor de su vida. Otros trataban de mantenerse neutrales, lo que en la práctica significaba que ya no me invitaban a reuniones donde ella pudiera estar presente. Solo unos pocos se quedaron incondicionalmente conmigo, y su lealtad se sintió como pequeños milagros en medio del desastre. El proceso legal de divorcio fue devastador emocionalmente, aunque técnicamente simple. Mateo y yo no peleamos por bienes materiales. Ambos queríamos salir de la situación lo más rápido posible, pero cada documento que firmábamos se sentía como enterrar una parte de mí misma que había creído que duraría para siempre. Lo más difícil era explicarle a la gente por qué me estaba divorciando. La historia real era demasiado complicada, demasiado extraña, demasiado personal para contarla a conocidos casuales. Así que desarrollé una versión resumida en incompatibilidades irreconciliables, que técnicamente era verdad, pero que no capturaba ni una fracción del dolor real. Camila, por su parte, parecía estar disfrutando cada momento de destrucción que había causado. Siguió acosándome durante meses en llamadas a todas horas, apariciones sorpresa en lugares donde sabía que estaría, mensajes en redes sociales alternando entre amenazas veladas y declaraciones de amor obsesivo hacia Mateo. La gota que colmó el vaso fue cuando se presentó en el funeral del abuelo de Mateo, un evento al que técnicamente tenía derecho de asistir como su exnovia, pero que claramente era otra táctica de manipulación psicológica. Ver su cara de satisfacción, mientras Mateo y yo tratábamos de mantener la compostura durante uno de los días más difíciles de su vida, me confirmó que estaba lidiando con alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Finalmente, con la ayuda de un abogado especializado en acoso, logré obtener una orden de restricción en su contra, pero el daño ya estaba hecho. Mi matrimonio había terminado,
Mi carrera profesional estaba en ruinas, mis relaciones familiares estaban tensas, y mi círculo social se había desintegrado. Durante las noches más oscuras de ese periodo, me quedaba despierta preguntándome cómo había sido tan ciega, tan ingenua, tan completamente incapaz de ver las señales de que la persona más cercana a mí era en realidad mi enemiga más peligrosa. Había perdido no solo a mi esposo y a mi mejor amiga, sino también mi confianza en mi propia capacidad de juzgar el carácter de las personas. Si había estado tan equivocada sobre Camila durante 15 años, ¿cómo podía confiar en mi juicio sobre cualquier otra persona en mi vida? Pero en medio de toda esa oscuridad, algo inesperado empezó a suceder. Lentamente, muy lentamente, comencé a descubrir quién era yo cuando no estaba definida por las relaciones que otras personas habían construido alrededor mío. Han pasado 2 años desde el día que encontré esas cartas en la oficina de Mateo, y puedo decir honestamente que soy una persona completamente diferente de la que era. Entonces, no mejor o peor necesariamente, pero sí más real, más consciente de mis propias fortalezas y vulnerabilidades. El primer año después del divorcio fue pura supervivencia. Tuve que reconstruir mi vida desde cero a nuevos hábitos, nuevos lugares, nuevas rutinas que no estuvieran contaminadas por memorias dolorosas. Me mudé a un departamento pequeño pero luminoso en la Doctores, un barrio que nunca había considerado antes, pero que se sintió como un nuevo comienzo limpio. Conseguí un trabajo en una firma contable boutique, que se especializaba en pequeñas empresas familiares. Era menos dinero y menos prestigio que mi trabajo anterior, pero también menos drama y más satisfacción personal. Mis nuevos colegas no sabían nada sobre mi historia pasada, y esa anonimidad se sintió como un regalo. La terapia fue fundamental en mi proceso de sanación. Durante meses, una psicóloga increíble me ayudó a desenredar las capas de manipulación que habían definido mi relación con Camila desde la adolescencia. Aprendí a reconocer las señales de control emocional que había normalizado durante años, los patrones de dependencia que había confundido con amistad cercana. Descubrí que Camila había estado saboteando sutilmente mis otras relaciones durante años, siempre encontrando razones para que me distanciara de personas que podrían haber amenazado su posición central en mi vida. Había sido una arquitecta maestra de mi aislamiento, asegurándose de que yo dependiera casi exclusivamente de ella para apoyo emocional y validación. Entender esto fue liberador y aterrador a la vez. Liberador, porque finalmente tenía explicaciones para patrones de comportamiento que nunca había entendido completamente. Aterrador porque significaba que mi capacidad de formar relaciones saludables había estado dañada durante mucho más tiempo del que había reconocido. Pero lentamente, comencé a construir conexiones nuevas y más auténticas. Me uní a una clase de cerámica los sábados por la mañana, algo que siempre había querido hacer, pero que Camila siempre había ridiculizado como actividad de señoras aburridas. Resulta que tengo manos naturales para el barro, y el proceso meditativo de crear algo hermoso desde la nada se convirtió en mi salvación semanal. Conocí a mujeres increíbles en esa clase: en Laura, una doctora que había pasado por su propio divorcio traumático; Patricia, una artista que me enseñó que la creatividad puede ser una forma de terapia; Marisol, una empresaria que me mostró que la fuerza viene en muchas formas diferentes. Estas nuevas amistades se desarrollaron lentamente, basadas en intereses compartidos y respeto mutuo, sin la intensidad enfermiza que había caracterizado mi relación con Camila. Aprendí que la amistad verdadera no requiere control total sobre la vida de la otra persona, que el amor no necesita posesión para ser real. En cuanto a Mateo, mantuvimos contacto mínimo durante el primer año, solo para finalizar los detalles legales del divorcio. Pero hace 6 meses, me escribió pidiendo si podíamos tomar un café para hablar. Acepté, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Me contó que también había estado en terapia, que había entendido finalmente el papel que había jugado en permitir que Camila nos lastimara a ambos. Se disculpó de manera genuina, sin excusas, sin tratar de minimizar el daño que su silencio había causado. Me dijo que respetaba completamente mi decisión de terminar nuestro matrimonio, que entendía que algunos errores no tienen reparación. Esa conversación me dio una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. No volvimos a ser amigos, pero pudimos separarnos finalmente sin el peso del resentimiento mutuo. Camila eventualmente se mudó a otra ciudad después de que varios empleadores locales se enteraran de su comportamiento. La orden de restricción y el escándalo público habían hecho que su vida en la Ciudad de México
se volviera insostenible. Escuché por terceros que había empezado una nueva vida en Guadalajara, probablemente repitiendo los mismos patrones con otras víctimas que no conocen su historia. A veces siento tristeza por la persona que era antes de todo esto, por la inocencia que perdí, por la fe ciega que tenía en la bondad de las personas cercanas a mí. Pero más frecuentemente siento gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la fuerza para reconstruirme, por haber aprendido lecciones que me van a proteger por el resto de mi vida. He aprendido que el amor verdadero no requiere secretos, que la amistad real no se basa en control, y que mi valor como persona no depende de mantener relaciones que me dañan. He aprendido a confiar en mi intuición, a poner límites claros, y a priorizar mi bienestar emocional por encima de la comodidad de otros. Si pudiera hablar con una mujer que está pasando por algo similar, le diría que el dolor es temporal, pero las lecciones son permanentes. Que a veces las personas más peligrosas para nosotras son las que pretenden querernos más en que no es nuestra responsabilidad arreglar a las personas que nos lastiman, sin importar cuánto tiempo hayamos compartido con ellas. Principal Man. Le diría que merece una vida construida sobre honestidad, respeto y amor genuino, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.